budismo está basado en una profunda confianza en la naturaleza del ser humano. Si se crean las circunstancias adecuadas alrededor de los seres humanos, su propia naturaleza les va a llevar a desarrollar lo mejor de sí. Buenas noches, Dokuso Villalba, ¿es así correcto? Como buenas noches, sí, Dokuso con acento en la O, sí. Dokuso. Muchísimas gracias por venir, le agradezco mucho que se haya trasladado desde Valencia, donde vive ahora, ¿no? Aunque es andaluz. Soy andaluz, claro, soy andaluz de pura cepa, soy de Utrera. De nacimiento y viviendo mucho tiempo aquí, y además viviendo con intensidad la sociedad andaluza, la sociedad de su pueblo donde nació, la sevillana también, de su tiempo, ¿no? Sí, porque estudié magisterio en la escuela normal de acá y bueno, en esos años participé mucho en el movimiento político y cultural y social, y después pues en toda la movida de la Plaza Doña Elvira también, ¿no? Un poco en la contracultura que se llamaba entonces, ¿no? Sí, tengo muchos y intensos y buenísimos recuerdos de Sevilla en concreto, ¿no? Y de Utrera, como no, sí, he pasado 20 años de mi vida allí. Es usted muchas cosas, es el primer maestro budista zen español, pero además es presidente fundador de la comunidad budista Soto Zen española y fundador también del templo Zen Luz Serena. Está situado en Valencia. No sé por qué decidió hacerlo, ahora me lo contará, pero en este momento vive allí, en Valencia, ¿no? Sí. Bueno, provisionalmente estoy pasando unos meses en Alicante, pero mi residencia está en el templo, está en el Parque Natural de las Hoces del Cabriel, en una zona montañosa, una de las zonas mejor protegidas de la Comunidad Valenciana, ¿no? Y desde hace 20 años estoy viviendo allí con una comunidad de practicantes zen. Estamos creando un centro de retiro, de meditación zen, al que vienen cada vez más personas de toda España, incluso de Sudamérica o de Europa, a pasar periodos de retiros zen, y aprenden las técnicas de meditación y entran en contacto con esta filosofía de vida que les resulta muy positiva y transformadora, ¿no? ¿Alguna vez le han confundido con un psiquiatra o algo parecido? Sí, no porque yo ejerza de psiquiatra, pero es obvio que muchas veces los problemas emocionales y digamos los problemas existenciales no pueden ser claramente diferenciados, ¿no? Entonces yo repito siempre que yo soy sobre todo un practicante espiritual religioso zen, entonces que puedo ayudar a la gente desde ese punto de vista enseñándole el zen, pero siempre surgen pues historias emocionales de las personas, pero afortunadamente tenemos una red de terapeutas en Valencia y en Alicante con los que trabajamos muy estrechamente. ¿Así trabajan ustedes? Sí, en el sentido de que pensamos que la salud emocional y la salud espiritual se complementan y se influencian unas a otras. No pienso que se pueda tener una salud espiritual o una vida espiritual intensa si no se tiene una vida emocional equilibrada. Y el trabajo con la emocionalidad es asunto de los psicoterapeutas, ¿no? Entonces ellos se ocupan de las personas que necesitan algún tipo de apoyo o trabajo en este sentido, pues pueden hacer ese trabajo con la red de psicoterapeutas que tenemos, profesionales impecables. Y así pues cuando llegan a la práctica espiritual vienen como más liberados ya de muchas cosas, ¿no? O sea, porque ha sido un error, yo creo que histórico, el tratar de resolver con la trascendencia asuntos que no se resuelven en el aquí y ahora y en la vida cotidiana, sublimándolo falsamente. Entonces nosotros decimos que no hay posibilidad de bypass, en el sentido de como la carretera de circunvalación de una ciudad, cuando no quieres atravesarla, le das la vuelta y sigues. No, en este caso hay que pasar a través de la personalidad, de la historia personal. Hay que hacer una recapitulación de cómo es tu propia estructura psicológica, emocional, cómo te relacionas con los demás, cómo te relacionas con tu compañero, con tu compañera, con tus hijos, con tus padres, cómo están tus relaciones, ¿no?
Y en la medida en la que eso se va poniendo en orden, y muchas veces es necesario el apoyo de la psicoterapia, entonces la persona se va volviendo más permeable y más sensible para entrar más de lleno en el universo espiritual. Es decir, que usted es partidario entonces de que cada asunto sea resuelto por la ventanilla correspondiente. Exacto. Cuando son asuntos diferentes es conveniente derivarlos a donde pueden ser tratados de la mejor manera. Es verdad que normalmente, y en este país además ha habido mucho de eso, ¿verdad?, de querer resolver todo aquello que tenía que ver con el espíritu, por llamarlo de alguna manera general, pues resolverlo de una determinada forma, y no siempre debe hacerse así, ¿no? Claro. Muchas veces la represión sexual, por ejemplo, es represión sexual, y por mucho que la camufles no puedes decir que es alta aspiración espiritual. Entonces, por ejemplo, ¿no?, por poner un ejemplo concreto, a mí me gusta mucho utilizar el dicho clásico que el hábito no hace al monje, ¿no? Y yo añado, pero le ayuda a ocultar la erección, ¿no? De todas maneras, en su ¿cómo le llamamos esta noche? ¿Cómo debemos llamarle a la cultura zen? ¿Es filosofía, religión? ¿Es un poco de todo? Bien, es una buena pregunta porque hay mucha confusión al respecto. En general se puede decir que es una filosofía de vida, pero es también una religión. Si tenemos en cuenta que el término religión no quiere decir forzosamente religión teísta, que es el tremendo error que se comete en Occidente, donde hay un cierto etnocentrismo, y se dice, es religioso si hay creencia en Dios, si Dios es la figura central. Pero en un caso como el budismo, que es una religión que no trabaja con la hipótesis de Dios, es una religión también. Porque en el sentido original del término, religión viene del latín religare, que significa volver a unir. Volver a unir en el sentido figurado al ser humano con Dios. Y en un sentido más amplio al ser humano con la totalidad, con la naturaleza, con la experiencia de plenitud y de totalidad que de alguna manera se perdió cuando los seres humanos comenzamos a desarrollar una conciencia de yo individual, que es una conciencia separatista y separadora, una conciencia separada, escindida, ¿no? Y de hecho de ahí viene la tremenda crisis ecológica que estamos padeciendo ahora, de la escisión del ser humano de la totalidad de la naturaleza. Entonces, religión en un sentido tradicional quiere decir volver a unir al ser humano con la totalidad, volver a unir una pequeña parcela con la totalidad. Y en ese sentido se puede hacer a través de las religiones teístas, tal vez, y se puede hacer a través de religiones no teístas, como es el budismo, por ejemplo. Entonces le podríamos llamar, aunque mi expresión favorita es una vía de despertar espiritual, un camino de despertar espiritual. El camino zen, por tanto, tiene todo que ver con el budismo, ¿no? Una de las tradiciones más antiguas en el hombre, ¿no? El zen es una de las escuelas del budismo, una de las más antiguas, y es el corazón del budismo, de alguna manera le llamamos nosotros, ¿no? Porque en la enseñanza del Buda, que vivió en el siglo V antes de la era común en el norte de India, después con el tiempo, como sucede en casi todas las religiones, ¿no?, se va envolviendo en una serie de costras que tiene que ver pues con la cultura, con los prejuicios históricos, con sociales, etc. Y el budismo supuso una renovación del budismo primitivo, el budismo zen, en el siglo V, VI en China, ¿no? Y surgió como una nueva escuela, una nueva actualización del budismo, pero efectivamente el zen es el corazón del budismo. El nombre es chino, japonés, porque no es indio, ¿no? No, el nombre, la palabra zen es japonesa. Y es muy interesante porque solo en el término zen, comprendiendo el término zen, ya se puede entender
de qué va esta tradición, ¿no? Zen es, los japoneses pronuncian Zen, de la Z se pronuncia así en japonés, nosotros pronunciamos Zen, además a los andaluces nos resulta muy fácil, Zen, ¿no? Pero esto viene del término Chan, chino. Chan es chino. Y Chan es una abreviación de otro término chino más antiguo que es Channa, que a su vez es la transliteración al chino de un término sánscrito procedente de India, que es Jnana, que significa literalmente interiorización de la atención, que es la esencia de la meditación. Esto quiere decir que habitualmente nuestra atención está volcada hacia el exterior, hacia los objetos, hacia lo que hacemos, y la meditación es retirar la atención del mundo externo y dirigirla hacia el interior, hacia los procesos mentales, emocionales, fisiológicos, de manera que uno se vuelve íntimo consigo mismo y se vuelve conocedor de sí mismo, ¿no? Ese es lo que significa el término Zen, significa interiorización, aunque normalmente es traducido como meditación. Conocerse a uno mismo, que nos